Estamos viendo TV Perú Mundo. Los disturbios continúan en la Eurocopa. La policía francesa utilizó gases lacrimógenos para dispersar a los hinchas ingleses que crearon violencia. Más de 300 personas han sido detenidas. La Eurocopa 2016 se está caracterizando por los enfrentamientos entre aficionados. Los policías buscaban dispersar a unos 200 hinchas ingleses que se encontraban bajo los efectos del alcohol. El Ministerio del Interior de Francia denunció que desde el inicio del torneo más de 300 personas fueron detenidas por hechos de violencia, robos o degradación de bienes. Por ello, las fuerzas del orden francesas han sido duramente criticadas por su desempeño ante los disturbios de este evento deportivo. De los más de 300 detenidos, 196 quedaron retenidos para averiguación de antecedentes. 8 fueron condenados a penas de prisión efectiva y otras 3 a prisión en suspenso. Además, 24 personas ya han sido expulsadas de territorio francés. Desde el inicio de la Eurocopa, la imagen del torneo se ha visto afectada por disturbios y actos de violencia, el mayor de los cuales ocurrió el sábado pasado en Marsella, al margen del partido Inglaterra-Rusia, que dejó un balance de 35 heridos y varios detenidos. El grupo terrorista Estado Islámico ha incurrido en el delito de genocidio contra los yazidíes en Siria e Irak, tratando de desaparecer a este grupo étnico y religioso conformado por entre 400.000 o 700.000 personas. No hay un número fijo, sometiéndolos a horrores inimaginables, según informaron hoy investigadores de Naciones Unidas. Una comisión independiente de Naciones Unidas publicó este jueves un informe basado en entrevistas a 45 supervivientes, entre los que destacan líderes religiosos, a contrabandistas, activistas, abogados, médicos y periodistas. Y lo informó Paolo Piñeiro, portavoz de la Comisión Internacional Independiente de Investigación en Siria. Ante los múltiples crímenes contra los yazidíes, esta comisión solicitó nuevamente al Consejo de Seguridad de la ONU hacer llegar este informe a la Corte Penal Internacional para crear un tribunal ad hoc que investigue las denuncias contra este grupo étnico. Daesh abusó de hombres, mujeres y niños en un genocidio, cometiendo crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. El genocidio continúa. Desde el día del ataque de Sinjar a la actualidad, Daesh ha vehementemente intentado borrar a los yazidíes a través del asesinato, la esclavitud sexual, la tortura, el trato inhumano y degradante, y el traslado forzoso, causando un daño físico y mental extremo. Una de las primeras imágenes que anticipaba el horror que iba a ser este autodenominado Estado Islámico fue el de un grupo humano, el de los yazidíes, en una montaña cercados, sin comida y alimentos, hombres, mujeres y niños en Sinjar. Este grupo étnico ha sido perseguido, se ha ensañado contra él el ISIS. Ahora, la idea es que en algún momento se llegue a capturar a estos cabecillas terroristas y sean juzgados en la Corte Penal Internacional, en el mejor de los casos. En el mejor de los casos, ¿no? Es complicado porque no solamente se ha cometido el delito de genocidio, se sigue cometiendo el delito de genocidio. Es decir, lo que uno ha señalado es que este delito no se ha detenido, no es parte del pasado. Es decir, no hablamos de los armenios, no hablamos de los judíos, estamos hablando de algo que sigue continuando, porque todavía el Estado Islámico tiene secuestradas mujeres, a las cuales las usa de esclavas sexuales, tiene a niños a los cuales los entrena para pelear por su causa. Es decir, hay todavía un proceso en donde se siguen violentando derechos. Por eso la ONU habla de una serie de crímenes, no solamente genocidio, que está vinculado con la exterminación de un grupo humano, en este caso una colectividad como la yazidí, sino también habla de crímenes de lesa humanidad, de crímenes de guerra. Aparecen una serie de delitos que siguen pues dándose, porque todavía hay mucha gente desaparecida del pueblo yazidí que se cree está en manos del Estado Islámico. Solamente para señalar, este grupo yazidí es muy particular porque no está inserta dentro de la dinámica normal islámica o incluso cristiana, porque hay una población cristiana muy fuerte en el norte de Irak, pero sobre todo en Siria, sino es preislámico y mantiene algunos cultos realmente inclusive extraños para los islámicos. Es decir, hay cierto secretismo, exacto, ¿no? Pero además una comunidad que se ha mantenido gracias a su ubicación geográfica entre montañas, casi aislada del resto del mundo, muy pobre también, pero aislada del resto del mundo, y esto lo ha permitido pues conservarse. Y la aparición del Estado Islámico pues básicamente está borrando
con una mano, pues, toda una cultura, una minoría que ha tenido que desplazarse o ha sido casi exterminada en gran parte. Y si se extermina, sería un genocidio absoluto, porque uno nace yazidí, nadie se convierte a ser yazidí. Exacto. Es una diferencia con otras religiones a las cuales se puede convertir, ¿no? Ahora, esto coincide, esta noticia coincide con las últimas declaraciones que ha dado el jefe de la CIA, la Central de Inteligencia de Estados Unidos, Josh Brennan, ante el Congreso. Él dice que la amenaza terrorista permanece muy, pero muy peligrosa, o más peligrosa que nunca, textualmente, a pesar de los esfuerzos de aplastarla militarmente. Es que creo que el fenómeno del terrorismo, pero específicamente el fenómeno del terrorismo islámico, digamos, ha sufrido en los últimos 10, 15 años un proceso de evolución, si no llamarlo involución, ¿ok? De evolución. Por ejemplo, el ex secretario de Defensa americano, me acuerdo que en una conferencia de prensa dijo, yo no sé, creo que para hablar del Estado Islámico habría que crear un nuevo término. Yo creo que el término terrorismo queda muy corto, lo cual obviamente nos causa una serie de preguntas. ¿De qué tipo de organización estamos hablando? ¿Cuál es el grado de salvajismo y de extremismo de esta organización que inclusive un secretario de Defensa y trata de crear un nuevo término, porque el término de terrorismo quedó, acordémonos que el mismo Osama Bin Laden fue en su momento muy crítico del Estado Islámico, inclusive él, que obviamente era un extremista, consideraba demasiado radical al Estado Islámico. Entonces ha habido un proceso de radicalización, inclusive dentro del propio fenómeno, a tal punto que increíblemente algunos hablan de terrorismo islámico 2.0, en este proceso de evolución de Al Qaeda al Estado Islámico. Entonces creo que acá el problema acá, Josefina, no es tanto derrotar al Estado Islámico, porque creo que el Estado Islámico se le va a derrotar en un momento. Es imposible que el Estado Islámico pueda tener presupuesto y recursos para mantener un territorio bajo ese dominio. En algún momento va a ser derrotado, yo estoy convencido de eso. Es más, por último va a terminar siendo como Al Qaeda, escondiéndose nuevamente dentro de la población y por ahí actuando. Pero acá el problema no es tanto eso, es fundamentalmente cómo hacemos frente a un fenómeno que sigue dándose en Medio Oriente, que sigue dándose en una parte del mundo, que se extiende, que tiene cada vez más adeptos, inclusive adeptos de Occidente, y que además se radicaliza cada vez más. ¿Qué pueda pasar en 10 o 15 años si este proceso continúa en la misma línea? Entonces la pregunta es, ¿qué hacer contra un fenómeno en sociedades que son proclives a generar personas que de alguna manera alimenten este tipo de organizaciones? Ese me parece un problema considerable. Dice Brennan que ha superado la cantidad de militantes a Al Qaeda en su momento de mayor poderío. También señala que lo que hemos estado comentando antes, mientras que aumenta la presión militar y financiera sobre el ISIS, su campaña global de terror se va a mantener. ¿Para qué? Para dominar la agenda global, como lo está haciendo, como estamos viendo en las noticias. Y algo que también preocupa, dice que probablemente, no lo afirma tajantemente, probablemente pueda incluir